Rüdiger le dio un tortazo a Álvaro Carreras dentro del vestuario del Real Madrid. Quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar qué está pasando realmente dentro del club, pero lo verdaderamente importante no es el gesto en sí, es lo que ese gesto representa. Ese tortazo no es el problema, es el síntoma. Es como una señal de alerta que aparece cuando el sistema ya no está funcionando como debería. Cuando el equipo pierde el control interno. Cuando las tensiones dejan de estar contenidas y empiezan a salir hacia afuera. Porque aquí hay algo que tenemos que entender de una vez por todas. El Real Madrid no ha perdido nivel por falta de talento. Eso sería una explicación demasiado simple y completamente equivocada. Este equipo tiene jugadores de sobra para competir, para ganar, para dominar. Pero no lo está haciendo. Y cuando un equipo con ese nivel no funciona, el problema nunca es individual. Es colectivo. Es estructural. Y lo que ha revelado este episodio entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras encaja perfectamente con lo que muchos ya veníamos sintiendo desde hace tiempo. Un vestuario tenso. Un vestuario sin orden claro. Un vestuario donde las cosas no están bien, aunque desde fuera se intente disimular. Porque esto no surge de la nada. No aparece en equipos equilibrados. No ocurre cuando hay liderazgo fuerte, cuando hay jerarquías definidas, cuando cada jugador entiende su rol dentro del grupo. Esto aparece cuando hay frustración, cuando hay desconexión, cuando cada uno empieza a pensar más en lo suyo que en el colectivo. Y eso es lo que hoy se empieza a percibir en el Real Madrid. Un equipo que, hace no tanto tiempo, era un ejemplo de control, de carácter, de mentalidad ganadora, hoy transmite exactamente lo contrario. Dudas, desorden, falta de identidad. Y lo más peligroso de todo, falta de liderazgo. Porque en el Real Madrid siempre hubo figuras que sostenían al equipo incluso en los peores momentos. Jugadores que imponían respeto dentro del vestuario. Jugadores que sabían cuándo levantar la voz y cuándo calmar la situación. Hoy esa figura no está clara. Y cuando no hay alguien que controle el vestuario se descontrola. Así de simple. Y ese descontrol no se manifiesta de golpe. No aparece con una gran crisis de un día para otro. Empieza poco a poco. Con pequeños roces. Con gestos. Con discusiones. Con detalles que muchos prefieren ignorar. Hasta que un día, se hacen visibles. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Ese momento entre Rüdiger y Carreras no es un caso aislado. Es la consecuencia de algo que viene creciendo desde hace semanas. De un equipo que se está quedando sin respuestas. De jugadores que no están rindiendo como se esperaba. De un ambiente que cada vez está más cargado. Y lo más preocupante es que, cuando llegas a este punto, el problema ya no es solo futbolístico. Es emocional. Es estructural. Es interno. Y eso es mucho más difícil de solucionar. Porque no se arregla con un cambio táctico. No se arregla con una alineación distinta. Se arregla con decisiones fuertes. Con liderazgo real. Con alguien que tome el control de la situación. Y ahí es donde empieza la parte más importante de este análisis. Porque cuando miramos lo que ha pasado los últimos años dentro del Real Madrid, cuando analizamos las salidas, los cambios, la evolución del vestuario, es cuando empezamos a entender por qué el equipo ha llegado a este punto. Y te aseguro que lo que hay detrás de todo esto, explica mucho más que un simple gesto dentro de un vestuario. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios si tú también sientes que esto es solo un síntoma de algo más grande. Y si te gusta este tipo de análisis directo, sin filtros, suscríbete porque lo que viene ahora va a explicar el verdadero origen de este problema. Porque cuando empiezas a mirar hacia atrás, es cuando todo empieza a tener sentido. Y aquí es donde, en mi opinión, está la clave de todo lo que le está pasando hoy al Real Madrid. Esto no empezó con Rüdiger. No empezó con Carreras. Ni siquiera empezó esta temporada. Esto viene de un proceso. Un proceso mal gestionado. Un proceso donde el club perdió, poco a poco, las piezas que sostenían el equilibrio del equipo, y no supo reemplazarlas a tiempo. Porque hay algo que muchos no quieren aceptar. El Real Madrid no solo perdió jugadores importantes en los últimos años. Perdió líderes. Primero se fue Casemiro. Un jugador que no solo destruía en el campo, sino que también ordenaba, hablaba, corregía, imponía carácter. Era un equilibrio silencioso, pero fundamental. Después se fue Toni Kroos. Un jugador que controlaba el ritmo del equipo, que entendía el juego como pocos, que daba calma cuando todo se aceleraba. Pero además de eso, era una referencia dentro del vestuario. Y finalmente,
Luka Modric. Experiencia pura. Jerarquía. Respeto. Un jugador que, incluso sin necesidad de levantar la voz, transmitía lo que significa jugar en el Real Madrid. Y aquí viene el gran problema. El club perdió esas 3 piezas, y pensó que el talento joven iba a compensar esa pérdida de liderazgo. Pero el fútbol no funciona así. Nunca ha funcionado así. Porque un equipo ganador no se construye solo con energía, con calidad o con proyección. Se construye con equilibrio. Con una mezcla real entre juventud y experiencia. Entre piernas frescas y cabezas frías. Y hoy, el Real Madrid tiene talento joven, pero le falta esa estructura que ordene todo ese talento. Y eso se nota. Se nota en los partidos. Se nota en las decisiones dentro del campo. Se nota en los momentos donde el equipo debería tener control, y no lo tiene. Y se nota, sobre todo, en situaciones como la que estamos analizando. Porque cuando no hay líderes claros, cada uno empieza a actuar por su cuenta. Y eso es exactamente lo que está pasando. Ahora bien, aquí hay otro punto que para mí es clave. Los jugadores que hoy deberían asumir ese rol, no lo están haciendo. Federico Valverde, por ejemplo. Un jugador extraordinario. Comprometido, intenso, siempre dando la cara. Pero todavía no tiene ese peso dentro del vestuario que tenía, por ejemplo, Toni Kroos. No es una crítica. Es una realidad. Lo mismo pasa con Jude Bellingham. Talento impresionante. Personalidad fuerte. Pero sigue siendo muy joven para cargar con la responsabilidad de liderar un vestuario como el del Real Madrid. Y luego tenemos a jugadores más experimentados, como el propio Rudiger. Que sí, que tiene carácter. Que sí, que siente el juego. Pero que no ha demostrado ser ese tipo de líder que ordena, que equilibra, que controla. Y esto es importante entenderlo. Porque no todos los jugadores con carácter son líderes. Algunos expresan la tensión. Otros la gestionan. Y el Real Madrid, hoy, parece tener más jugadores que expresan la tensión, que jugadores capaces de controlarla. Por eso pasan estas cosas. Por eso aparecen los roces. Por eso un momento de frustración termina en un gesto que no debería existir. Porque no hay una estructura emocional que sostenga al equipo. Y aquí es donde yo voy a decir algo que puede ser incómodo, pero que creo que es necesario. El Real Madrid ha gestionado mal esta transición. Ha confiado demasiado en que el talento iba a resolverlo todo. Y ha subestimado la importancia del liderazgo dentro del vestuario. Porque cuando pierdes a jugadores como Kroos, Modric y Casemiro, no solo pierdes fútbol. Pierdes control. Pierdes equilibrio. Pierdes identidad. Y reconstruir eso lleva tiempo. Pero sobre todo, requiere decisiones. Decisiones valientes. Decisiones que no siempre gustan. Y aquí es donde entramos en la parte más importante de todo esto. Porque ya hemos identificado el problema. Ya entendemos que ese tortazo no es la causa, sino una consecuencia. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para solucionar esto? Porque si el club no actúa rápido, lo que hoy es un síntoma, mañana puede convertirse en una crisis mucho más grande. Y ahí es donde la responsabilidad ya no es solo de los jugadores. Es del club. Es de la dirección. Es de quien tiene que tomar el control antes de que sea demasiado tarde. Y ahora sí, llegamos al punto más importante de todo este análisis. Porque ya vimos el síntoma. Ya entendimos la raíz del problema. Pero si el Real Madrid quiere volver a ser el equipo dominante que todos conocemos, tiene que actuar. Y tiene que actuar ya. Sin rodeos. Sin excusas. Porque esto no se arregla solo. Y aquí es donde, como aficionado del Real Madrid, yo lo digo con total claridad. Florentino Pérez tiene la obligación de tomar el control de esta situación de inmediato. No dentro de 6 meses. No la próxima temporada. Ahora. Lo primero, y para mí lo más urgente, es el banquillo. El Real Madrid necesita un entrenador con carácter. Un entrenador que no negocie la disciplina. Un entrenador que entre al vestuario y deje claro, desde el primer día, que aquí nadie está por encima del escudo. Porque cuando el entrenador pierde autoridad, el vestuario se rompe. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Se necesita a alguien que ordene. Que ponga límites. Que recupere el respeto interno. Porque sin eso, no hay sistema táctico que funcione. No hay talento que alcance. No hay proyecto que sobreviva. Pero no es solo el entrenador. Después viene la parte más difícil. La más incómoda. La que define realmente a los grandes clubes. Florentino Pérez tiene que sentarse, mirar este vestuario y tomar decisiones.
Decisiones reales. No todos pueden seguir. Y esto hay que decirlo sin miedo. Porque un vestuario sano no es el que tiene más estrellas. Es el que tiene jugadores comprometidos con una idea colectiva. El que entiende que el equipo está por encima de cualquier ego. Y si hay jugadores que no están alineados con eso, tienen que salir. Sin importar el nombre. Sin importar el talento. Sin importar el marketing. Porque el Real Madrid no puede construirse sobre individualidades descontroladas. Tiene que volver a construirse sobre una base sólida. Sobre jerarquía. Sobre disciplina. Sobre identidad. Y aquí es donde también entra algo fundamental. El club necesita reconstruir su columna vertebral. Necesita volver a tener referentes dentro del campo y dentro del vestuario. Jugadores que hablen. Que ordenen. Que transmitan lo que significa este escudo. Porque hoy, esa voz no está clara. Y cuando no hay una voz clara, el ruido lo invade todo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ruido. Confusión. Desorden. Por eso, lo que pasó entre Rudiger y Carreras no se puede repetir. No porque haya sido una gran pelea, sino porque representa algo mucho más profundo. Representa la pérdida de control. Representa la falta de estructura. Representa un equipo que, por momentos, parece no tener dirección. Y eso, en el Real Madrid, es inaceptable. Ahora, también hay algo que quiero dejar muy claro. Esto tiene solución. Pero solo si el club actúa con firmeza. Solo si se toman decisiones pensando en el futuro, y no en el corto plazo. Solo si se recupera la esencia. Porque el Real Madrid no ha olvidado jugar al fútbol. Eso es imposible. Lo que ha perdido es el orden. Y el orden se construye. Con liderazgo. Con decisiones. Con carácter. Y ahí es donde está el verdadero desafío. Yo soy Nilsson, del canal El Madridista. Y como aficionado, como alguien que vive este club con pasión, no puedo mirar hacia otro lado. Porque lo que está en juego no es una temporada. Es la identidad del Real Madrid. Si estás de acuerdo, si también sientes que este equipo necesita cambios urgentes, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué decisiones tomarías tú, porque este debate es clave y ahora mismo en pantalla tienes más contenido donde seguimos analizando el presente y el futuro del Real Madrid.